con elecciones 2016, propuestas legislativas. Nuestras instituciones están deslegitimadas y es que no se le está dando prioridad al tema de la corrupción. Por eso hoy queremos escuchar propuestas y respuestas. ¿Cuál es la oferta política de nuestros invitados, quienes son candidatos al Congreso de la República? Vamos a empezar presentándolos. Está a mi lado derecho Gustavo Espinosa, candidato con el número 6 de Perú Libertario. Bienvenido. También nos acompaña el día de hoy Gustavo Gutiérrez, candidato con el 6 por el partido Perú Posible. Muchas gracias. Ambos se llaman Gustavo y con el número. Sí. Espero no confundirme. No problema. Luego nos acompaña René Galarreta, candidato con el número 10 por el Partido Nacionalista. Y Gilbert Violeta, con el número 2 por el partido Peruanos por el Cambio. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Vamos a iniciar este bloque con Gustavo Espinosa y las propuestas para que el electorado lo escuche con el tema de la corrupción. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la fórmula adecuada? ¿Qué hacemos con la corrupción? Bueno, yo creo que todo el Congreso de la República durante estos 5 años que están pasando, décadas atrás, ya han hecho prácticamente muchas recetas para combatir la corrupción y no dan resultado. Yo creo que Vladimir Cerrón tiene la propuesta conjuntamente con todos sus congresistas de implantar la pena de muerte. Yo creo que nosotros, de llegar al gobierno, de que el pueblo peruano que nos escucha el día de hoy y vota por el símbolo del WhatsApp y vota por Vladimir Cerrón, va a tener la garantía de nosotros poner en práctica la pena de muerte. ¿Pena de muerte para los corruptos, dice? Para todos los corruptos, para los que están involucrados en narcotráfico, para los que están involucrados en la delincuencia, los delitos comunes, porque la verdad, todas las instituciones hoy en día no dan ninguna solución, se han dado normas, medidas, se han dado dinero, presupuestos a la Contraloría y no hay un ente prácticamente estatal que combata la corrupción. Todos son estudios, todos son propuestas y la verdad no hay efectividad. Y ya los congresistas salientes hoy en día prácticamente es un club de congresistas que lo único que hacen es llegar al Congreso para hacer lobbies, para cuidar sus intereses y nadie cuida los intereses de la población, que hoy día prácticamente la población está decepcionada de toda esta clase política. Plantea debatir este tema, ¿no? La pena de muerte. Claro, la pena de muerte, nosotros de llegar a Vladimir Cerrón, de llegar a ser presidente de la República y nosotros de tener una representación legislativa, vamos a plantear ese tema. En primer lugar, nueva constitución y plantear una nueva carta magna y nueva carta magna y de ahí la pena de muerte, porque la verdad que la corrupción hoy en día está enquistada en todos los sectores. No solamente podemos decir que está enquistada en los sectores políticos, sino está enquistada en las instituciones tutelares del Estado, en el Poder Judicial. Vamos a tener luego un poco de tiempo para poder argumentar y seguramente va a aumentar algunos planteamientos más que se han quedado ahí en el tintero. Seguimos con Gustavo Gutiérrez, con el número 6 por el partido Perú Posible. No sé si usted estará de acuerdo con la pena de muerte, pero lo escuchamos. No, de ninguna manera, ¿no? La corrupción es un fenómeno, es un flagelo que viene desde la génesis de la humanidad. Nosotros creemos en Perú Posible que la tenemos clara y siempre la hemos tenido clara, por eso es la garantía de un buen gobierno que se hizo del año 2001 al 2006, que el enfoque que tenemos que tener en la corrupción es la lucha desde un aspecto preventivo y otro aspecto sancionatorio. En lo que se refiere a la prevención, creemos que es necesario que la Contraloría General de la República tenga competencias de control previo y se creen las veedurías ciudadanas que puedan participar en el control y la fiscalización de las actividades de los funcionarios en los ministerios y en las municipalidades. A nivel sancionatorio, yo creo que hay una serie de inconvenientes que no han sido resueltos. Fíjese usted cuánto es la pena por un delito de peculado, que es lo más grave que hay en la materia de corrupción. La pena es 8 años. Entonces, 8 años de pena privativa de libertad con beneficios penitenciarios, una persona que ha robado, se ha escapado por Colombia o se ha ido por París, regresa, vuelve al país y finalmente pues la pena termina siendo reducida al mínimo y hemos visto cómo suceden ese tipo de cosas. Entonces nosotros creemos de que, como dijo el presidente Toledo, tenemos que aumentar las penas severamente.
eliminar cualquier beneficio penitenciario, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y establecer una sanción por recompensas. Tenemos que recompensar a los ciudadanos que denuncien hechos delictivos. Estas propuestas son de Perú Posible, aunque ustedes las han escuchado en otros candidatos, pero no señalan el copyright. Me parece que acá hay una ausencia de definición de dónde vienen las ideas, y todas estas propuestas vienen del gobierno, del plan de gobierno de Perú Posible. Muchísimas gracias, ha sido muy claro. En el siguiente bloque vamos a profundizar sobre lo que ha comentado. Seguimos con René Galarreta, con el número 10 por el Partido Nacionalista. Sí, justamente nosotros proponemos en el Partido Nacionalista es que haya compras centralizadas, que no, justamente para combatir el lobby y también las compras que se hacen disgregadas en los sectores, y justamente como beneficiando a algunos amigos de los funcionarios, es que haya una entidad y también un aplicativo a través del cual todas las entidades públicas, por lo menos de parte del Ejecutivo, puedan hacer compras a través de una cuestión centralizada, de tal manera de que cada ministerio tenga precios similares en todos los implementos que tiene, no precios diferenciados y obviamente donde hay corrupción. Otro tema que también estamos planteando en el Partido Nacionalista es fortalecer la Procuraduría y también la Contraloría, hacer una reforma total de la Contraloría, ¿no? No pueden ser entes politizados, tienen que ser entes autónomos, transparentes, tratar de brindar justamente confianza en la población, ¿no? Muchas veces lo que estamos viendo es que entidades, y también acá está metida la Fiscalía y otras entidades que están ya del Poder Judicial, tienen un comportamiento político y pasan por alto denuncias de corrupción de algunos y de otros obviamente los procesan. O sea, no hay una cuestión, una visión completa para combatir a cualquier corrupto, sea de quien fuese su origen, ¿no? Entonces eso también hay que fortalecer, esas entidades, hacerlas más autónomas, pero también con miembros que sean fuera de lo político y obviamente personas decentes, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Gilbert Violeta, con el número 2 por el Partido Peruanos por el Cambio. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacer con la corrupción? Primero, hay que procurar erradicarla. Y una de las cosas que se necesita es decisión política. Hemos visto cómo este gobierno, el presidente de la República, en los 2 últimos mensajes presidenciales habló, por ejemplo, de aprobar la ley de la imprescriptibilidad de los delitos de la corrupción. Sin embargo, el Congreso hizo oídos sordos y no aprobó absolutamente nada. ¿Qué cosa decimos en Peruanos por el Cambio? Decimos, no basta una idea, no necesitamos ideas aisladas ni hacer un concurso de ideas o de quién tiene la cosa más bonita en relación al tema de la corrupción. Lo primero que se necesita es decisión política firme, con una cabeza, con el presidente de la República, que demuestre que tiene una verdadera vocación por cortar con la corrupción en el Perú. Todos los peruanos sabemos dónde están los principales focos de la corrupción, así es que necesitamos atacarlo de manera decidida. El Poder Judicial, en el sistema de compras públicas y en los lugares donde se aprueba el presupuesto de la República y en el Ministerio de Economía. Ahí tenemos que atacarlo con mucha determinación. ¿Qué cosa proponemos? Proponemos no una medida, sino crear un sistema nacional anticorrupción. Eso va a suponer hacer una reforma constitucional para que este sistema nacional anticorrupción tenga un jefe que sea una suerte de defensor del pueblo, para poner una analogía. Y este sistema nacional anticorrupción tiene que tener una protección constitucional y debe englobar algunas instituciones. Por ejemplo, debe englobar a la Unidad de Inteligencia Financiera, debe englobar a la Contraloría General de la República, debe englobar a la Procuraduría Nacional Anticorrupción. ¿Por qué tiene que comprender a la Procuraduría Nacional Anticorrupción? Porque tiene que ser la Procuraduría un órgano de carácter independiente, que no dependa del poder político y que tenga la capacidad para poder llegar como si fuese un fiscal, un acusador, directamente a acusar a ministros, a presidentes, a congresistas, alcaldes, presidentes regionales o a quien sea que esté infringiendo la ley o que esté cayendo en un delito de corrupción. Entonces, necesitamos determinación política, necesitamos un nuevo sistema y luego necesitamos varias otras medidas que podemos comentar. En el siguiente bloque vamos a explayarnos un poco más en este sistema nacional anticorrupción, ¿no? ¿Cómo lo llevamos finalmente a cabo? Bien, hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese con nosotros en TV Perú. No se vayan.
Es una obra que todo el mundo tiene que ver. Este sábado, en Tercera Llamada. Una época terrible. Permite ver dentro de nosotros, como peruanos. Todos aquí estamos rompiéndonos el lomo para salir adelante en medio del caos y el miedo. ¿Y tú? ¿Vienes a decir que somos unos animales? Que nonno y esta nieta, cada uno en su mundo, cada uno en su tiempo histórico. No perteneces a mi mundo. No perteneces. Nunca perteneciste. Pierdan, fallen, fracasen. ¿Acaso no mataste? ¡Sí! 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 Mucho dolor y espero muchas ganas de que no se repita. Todo en este país puede ser una bomba. Y tú insistes en quedarte acá no teniendo nada, teniendo a tu nonno alitaria. Si esto evoca algún tipo de reflexión, ya creo que es suficiente. La historia está llena de ejemplos de cómo terminaron los que sembraron miedo, terror. El ser humano sea eso, más ser humano. Entren al búnker. Este jueves, en Nuestra Historia, otro grupo terrorista aparece en escena. Han aparecido con el cambio de gobierno. Eso significa que no son improvisados. Y que malas noticias no van a faltar. Sandra está decidida a todo para cumplir su sueño. Eddie, siempre me voy a Francia. Nuestra Historia, este jueves a las 9 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Dime dónde quedó la magia y el calor. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Estamos de vuelta con elecciones 2016, propuestas legislativas. El tema de hoy es la lucha contra la corrupción y el rol de nuestros congresistas, de nuestros representantes. Bien, vamos a escuchar ahora la argumentación de todas las propuestas planteadas en el bloque anterior. Le vamos a ceder la palabra a Gustavo Espinosa con el número 6 del Partido Perú Libertario. Voy a recoger además algunas de las cosas que dijo. Hay muchas recetas que no han funcionado, eso es muy cierto. Y usted ha dado como propuesta la pena de muerte para los corruptos. ¿No cree que puede ser una medida populista? No, yo creo que más que populismo, yo creo que nosotros los que participamos en política hoy en día tenemos que pensar en el pueblo, en los electores. Porque acá se trata de confundir. Los políticos creen que los electores están a disposición de los políticos. Entonces, no, el pueblo necesita hoy en día recetas claras, recetas transparentes, claro, recetas objetivas. Pero si lo escuchan, seguramente el día de hoy muchos televidentes deben decir, sí, pena de muerte, estamos cansados de tantos políticos corruptos, de tantos partidos políticos corruptos que nos roban un sistema partidario que se está perpetuando, digamos, en el poder, pero no es inconstitucional. Además, comentábamos en la pausa que nosotros hemos ratificado diversos convenios de derechos humanos, etcétera. Bueno, pero, que no se podría llevar a cabo finalmente. Eso es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos una nueva constitución. Proponemos una asamblea constituyente y que se apruebe la nueva Carta Magna, la pena de muerte para traición a la patria, para actos de corrupción, para delitos de narcotráfico, para delitos contra el patrimonio. Porque hoy en día, si muchos de ustedes que estamos conversando ahorita, no, que es muy dura la propuesta, pero tenemos el caso de Singapur. Singapur, por decir, dio la pena de muerte, ejecuta, y sin embargo hoy en día del 100% que tenía en corrupción, en crímenes organizados y todo, hoy en día tendrá 5 personas en la cárcel. Entonces nosotros lo que necesitamos aquí es una decisión política. ¿Y usted se imagina en un sistema corrupto como el nuestro, cuántos inocentes podrían irse con pena de muerte? No tantos inocentes, porque hoy en día, mire, ¿cuántos presidentes han pasado hoy en día probados? Por decir, tenemos un caso. Nuestro Congreso se quedaría vacío. Pero lamentablemente tiene que ser así, fusilar a los todos corruptos. Entonces no podemos nosotros seguir prácticamente con un sistema que no da resultado en nuestro país. Por decir, da resultados para la gente que se roba un celular
Resulta preso 8 o 10 años, pero la gente de cuello y corbata tiene el caso de los gobiernos que han pasado, por decir el caso de acá de mi colega, el señor Toledo, que no está de acuerdo, sería el primero en fusilarlo, el señor Toledo, por todos los casos que hay ahorita de corrupción y que prácticamente por la corrupción que existe en el Poder Judicial es que no se aclaran las cosas. Algo nos tendrá que decir al respecto. Y yo antes de despedirme, yo pediría al pueblo peruano que voten por el doctor Vladimir Cerrón, que es la nueva opción hoy en día para el país, y no se olviden de marcar el 6, que es de Gustavo Espinosa. Muchísimas gracias. Queremos escuchar a Gustavo Gutiérrez de Perú Posible, bueno, ¿no? A lo mejor tiene algo que comentar. Al que primero habría que fusilar es a Vladimir Cerrón, ¿no? Por el Puente Comuneros, que es un monumento a la corrupción allá en Huancayo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, que yo sepa, el presidente Alejandro Toledo no tiene ninguna denuncia por corrupción, ninguna. Y populismo no lo permitimos. Esas cosas están fuera de lugar. Lo que venimos acá a hacer propuestas de Estado, ausencia pues de programas de gobierno. Ese es el problema de la improvisación. Hay mucha improvisación, hay gente que viene a vender pajaritos en el aire y no tiene ningún tipo de credibilidad, ni tiene tampoco ningún tipo de propuesta sustentada. ¿En qué gobierno se creó la Unidad de Inteligencia Financiera? En el gobierno del presidente Toledo. En el gobierno del presidente Toledo, ¿en qué gobierno se creó el sistema anticorrupción? En el gobierno del presidente Toledo nunca hubo procuradores más independientes como en la época del gobierno del presidente Toledo. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Y qué es lo que falta? Por eso le decimos, nosotros sí tenemos credenciales y hechos materiales de haber instalado, cimentado propuestas para el cambio y la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado? No se ha continuado, pues. No se ha continuado. Y es lo que tenemos hoy en día. ¿Saben en cuánto tiempo va a salir el señor Orellana? El señor Orellana, tremendo corrupto, va a salir en unos 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque las penas, el sistema de penas es deficiente. Delito de peculado, malversación de fondos, tiene 5, 6 años, 8 años, 10 años. Esto es un absurdo. La señora esta que se peleó con el policía tiene más pena que un corrupto, que una persona que comete delitos contra el Estado. Entonces, creo que es importante hacer un cambio sustancial. Nosotros los congresistas lo que tenemos que hacer es esencialmente plantear un endurecimiento de penas, eliminación de beneficios penitenciarios, sin dejar de lado, por cierto, cero beneficios penitenciarios para la corrupción. Con la corrupción no podemos ser tolerantes de ninguna manera, pero no implica tampoco llevar pues a matarlos, ¿no? Pero sí implica esencialmente darles una reprimenda adecuada, que la sociedad sienta que tienen el Estado. Y las veedurías ciudadanas, por favor, explíquenos cómo llevaría eso a cabo. Ustedes, en el gobierno del presidente Toledo también, para que usted sepa, por eso le digo, todos los candidatos, ¿no?, que han sido sus ministros, han sido sus colaboradores, vienen a proponer lo que el presidente Toledo ha propuesto. ¿Qué es lo que es las veedurías? Esencialmente la ley de transparencia. Una frase, por favor. La ley de transparencia se aprobó en el gobierno de Toledo. ¿Qué significa? Que los ciudadanos también participen en los comités de lucha contra la corrupción dentro de los ministerios y dentro de los municipios. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con René Galarreta, número 10 por el Partido Nacionalista. Las compras centralizadas para combatir el lobby, fortalecer a la Contraloría, ¿verdad? Entes autónomos, transparentes. ¿Cómo lo hacemos? En realidad, el Partido Nacionalista ha presentado varias propuestas en el Congreso, pero todas han sido bloqueadas. Por ejemplo, nosotros presentamos la imprescriptibilidad contra los delitos de corrupción, la muerte civil para los corruptos, ley contra los lobbies, la ley contra los tránsfugas. En realidad, el partido ha presentado muchas propuestas, pero obviamente hay muchos intereses de por medio y en el Congreso, como ustedes deben saber, hay muchos intereses, ¿no? De hecho, muchos de los congresistas, y ese es un tema por el cual también se cuestiona mucho el Congreso, es que hay muchos lobbies, muchos sectores que interfieren justamente en las leyes para beneficiar a grupos específicos. ¿Un nuevo régimen de contrataciones públicas podría reducir la corrupción? Porque claro no que sí. Decir que va a ser. Sí, pero por ejemplo, en varios países de Europa, también de Asia, por ejemplo, he estado en Corea, y en Corea se aplica unas compras centralizadas con un software, y en Perú también se quiso implementar, pero también obviamente hay muchos intereses para evitar que esto se pueda concretar. Solamente un tema más, y también una cosa que plantea Daniel Urresti, nuestro candidato, es que hay una reforma del Poder Judicial. Como bien acaban de decir, la Fiscalía, el Poder Judicial permiten cosas como los petroaudios, como los narcoindultos y como muchos aspectos que están pasando por alto con total impunidad. Entonces, el Poder Judicial en sí no está contribuyendo a la lucha contra la corrupción. De hecho, si tú ves, por ejemplo, el tema, el circuito de la policía, el delincuente, la policía y el tema del Poder Judicial, un delincuente sale libre porque hay muchos corruptos en el medio que permiten eso. Por eso también se plantea sancionar fuertemente los a los grandes, los más graves problemas de nuestro país actualmente, la delincuencia y la corrupción. Exactamente, sí. Eso creo que es los mayores problemas que hay que resolver actualmente.
¿Puntualiza algo más? Bueno, solamente darle la confianza a Daniel Urresti, que él es quien ha combatido la inseguridad ciudadana y por el cual apostamos por su ética. Bien, vamos a continuar con Gilbert Violeta, candidato con el número 2 del Partido Peruanos por el Cambio, ex jefe de campaña, además de esta agrupación política. Ha hablado de decisión política, no bastan las ideas. Es verdad, aquí se han vertido muchas ideas, sí, pero luego, si las propuestas son bloqueadas en el Congreso... Sí, yo quisiera continuar con un pequeño comentario que estabas haciendo a modo diagnóstico que me parece bien importante. ¿Por qué se produce la inseguridad ciudadana? Nosotros hemos detectado dos factores importantes que generan la inseguridad ciudadana: la falta de oportunidades y la corrupción. La falta de oportunidades en un país que no se moderniza adecuadamente hace que la ciudadanía genera este fenómeno de la inseguridad ciudadana acompañado a procesos como de la corrupción. Entonces, ahí es donde nosotros insistimos, necesitamos un liderazgo firme. Hemos hablado de algunas instituciones, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y la misma Policía Nacional del Perú. Hay que mandarles un mensaje a la Policía Nacional del Perú. Nosotros creemos en la Policía Nacional del Perú como una institución que tiene que ser la garante de la seguridad, de la paz social que necesita un país. Sin embargo, donde hay un policía corrupto, tenemos que caer con todo el peso de la ley y votarlo. Si eso significa el 50% de los policías que hay a nivel nacional, pues lo siento. Los 50 otros que queden, el otro 50% que queden, serán premiados, serán incentivados y serán desarrollados. Han puesto aquí otro ejemplo, y qué bueno que mencionen a la Unidad de Inteligencia Financiera. Se hizo precisamente cuando PPK era ministro de Economía. Necesitamos personas que sepan cómo gestionar el gobierno, que sepan cómo resolver los problemas del país y que sepamos poder llevar fórmulas adecuadas. Por ejemplo, otro fenómeno de la corrupción en el Congreso de la República. El Congreso aprueba el presupuesto general de la República. Es el día en el que probablemente el Congreso sí gobierna. Todos los alcaldes, todos los congresistas hacen una serie de lobbies para que su pequeña obrita se incluya en el presupuesto general de la República. Eso hay que terminarlo. Bien, ustedes prometen un sistema nacional anticorrupción. Un sistema integral, un sistema que permita que el país en general pueda oxigenarse de la corrupción. ¿Y comisiones anticorrupción en las distintas regiones del país? Eso lo he leído dentro de su propuesta como partido político. Nosotros tenemos una propuesta descentralizada, tiene que ser parte de este sistema nacional anticorrupción. No se trata de una oficina simple, se trata de una oficina con mucho poder, con una protección constitucional, que lo nombre el Congreso de la República y que dure para 5 años. Tan inconstitucional como la pena de muerte. ¿Será viable? Vamos al Congreso y lo proponemos en debate el primer día, y Pedro Pablo ha dicho, vamos a pedir que el Congreso de la República se declare en sesión permanente para que este proyecto de ley salga adelante. Bueno, decisión política. Así es, de eso se trata. Yo quisiera decirle acá a Gustavo que el doctor Vladimir Cerrón no tiene ningún proceso por corrupción. La Contraloría General de la República ha hecho un estudio ahí en lo que fue la presidencia regional y no ha encontrado ninguna responsabilidad. En cambio, el señor Toledo se encuentra involucrado en escándalo tras escándalo tras escándalo, en tema de corrupción, en tema de su suegra, que tantos millones, y en el tema sobre todo, el doctor Vladimir Cerrón... ¿Está aprobado? No, yo le digo, lo que se sabe por las noticias, toda la vida. Lo que se sabe es que también el doctor Vladimir Cerrón no está involucrado en ningún acto de violación. De los camaradas, ¿no? La misma forma de los camaradas. Estuvo involucrado el señor Alejandro Toledo en un supuesto acto de violación de la señorita Diana Carolina. Le hemos dado un minuto, le vamos a dar un minuto al señor. Bueno, a mí me parece... Gustavo Gutiérrez, para ser yo lo único que les voy a decir a todos es que realmente creo que hay una serie de vejámenes, y uno de los más perjudicados ha sido el presidente Toledo. Porque hasta el señor Guzmán, recuerdo que cuando apareció, dijo que el mejor gobierno había sido el presidente Toledo. Y hay algunos ministros que se quieren arropar del gobierno del presidente Toledo, como si en todo caso los ministros manejaran un gobierno. Yo creo que yo le pido a la ciudadanía que analice claramente las cosas y que decida su voto correctamente. El debate se hace con propuestas y es lo que nosotros queremos generar aquí en este programa. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias, y pues mañana nos reencontramos con otro tema. No se olvide, elecciones 2016, propuestas legislativas. Queda mucho por hacer, mucho por plantear además en el tema
de corrupción. ¿Cuál es la fórmula ideal para una lucha real? ¿Existe una fórmula además para el tema de la lucha contra la corrupción? Mañana hablaremos sobre el tema previsional, las ONPs y las AFPs. Llegarán más invitados y más candidatos al Congreso de la República para esclarecer un poco las ideas que tenemos y ellos plantear, por supuesto, sus propuestas al respecto. Nos despedimos entonces, muy buenas tardes, chao.